voz y tranquilidad. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a una historia de sabiduría y liderazgo, de familia y fe. En el vasto y árido desierto, donde el sol quema y las noches son frías, un encuentro inesperado cambiará para siempre la manera en que un pueblo encuentra justicia y paz. Hoy, les traemos la fascinante historia de Jethro y Moisés en Éxodo 18, una narración cruda que revela decisiones difíciles y consejos sabios, donde cada palabra cuenta y cada acto tiene un propósito divino. Acompáñenos en esta travesía épica y descubran cómo la sabiduría de un suegro se convierte en la clave para liderar a un pueblo en su camino hacia la libertad. Jethro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, había escuchado todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel, cómo el Señor los había sacado de Egipto con mano poderosa. La noticia se había propagado rápidamente, y Jethro, con un corazón lleno de asombro y gratitud, decidió visitar a Moisés, llevando consigo a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Gersón, el primogénito, recibió su nombre porque Moisés dijo: «He sido un forastero en tierra extraña». Eliezer, el segundo hijo, fue así nombrado porque Moisés declaró: «El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón». El viaje al desierto donde Moisés estaba acampado, cerca del monte de Dios, no fue fácil. Las condiciones eran duras y el camino largo. Sin embargo, Jethro estaba decidido a reunirse con su yerno y su familia, a escuchar de primera mano las maravillas que Dios había realizado y a ofrecer su sabiduría y consejo. Al llegar, Jethro envió un mensaje a Moisés diciendo: «Yo, tu suegro Jethro, vengo a ti con tu esposa y sus dos hijos». Moisés, lleno de alegría al saber de la llegada de su familia, salió rápidamente a recibirlos. Al ver a Jethro, se inclinó respetuosamente y lo besó. Se preguntaron mutuamente cómo estaban y luego entraron en la tienda de Moisés. Dentro de la tienda, Moisés comenzó a relatar a su suegro todos los hechos milagrosos que el Señor había realizado para liberar a Israel de la opresión egipcia. Describió con detalle las plagas que Dios envió sobre Egipto, la liberación milagrosa en el Mar Rojo, y cómo el Señor los había guiado y protegido en el desierto. Moisés también habló de las dificultades que el pueblo había enfrentado en el camino, y cómo en cada momento de necesidad, Dios había proveído de manera sobrenatural. Los ojos de Jethro brillaban con interés, mientras Moisés relataba la transformación del río Nilo en sangre, la invasión de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la oscuridad, y finalmente, la muerte de los primogénitos de Egipto. Jethro escuchó atentamente cómo Dios había dividido el Mar Rojo, permitiendo a los israelitas cruzar en seco y luego cerrando las aguas sobre los ejércitos de Faraón, ahogándolos. Jethro, al escuchar todos estos relatos, se llenó de alegría y gratitud hacia el Señor. Exclamó: «Bendito sea el Señor, que os ha librado de manos de los egipcios y de manos de Faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en esto ellos se ensoberbecieron contra él». En un acto de adoración y agradecimiento, Jethro ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel se unieron a ellos para compartir una comida delante de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó como de costumbre para juzgar al pueblo. Desde la mañana hasta la tarde, el pueblo acudía a él para que resolviera sus disputas y les enseñara los decretos y leyes de Dios. Jethro, observando el agotador trabajo de su yerno, se preocupó. Le dijo: «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?» Moisés respondió: «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un asunto, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, y les declaro los estatutos de Dios y sus leyes». Jethro, con la sabiduría acumulada por los años,
Le dijo a Moisés: «No está bien lo que haces. Desfallecerás tú y este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora escucha mi voz. Yo te daré un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva tú los asuntos a Dios. Enséñales los estatutos y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y la obra que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, podrás entonces soportarlo, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar». Moisés, reconociendo la sabiduría en las palabras de su suegro, aceptó el consejo de Jetro, procedió a seleccionar hombres virtuosos de entre todo Israel, y los designó como jefes sobre el pueblo, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos líderes juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés y ellos resolvían los asuntos menores. De esta manera, la carga de Moisés se alivió considerablemente y el pueblo tuvo una estructura de justicia más eficiente y equitativa. El consejo de Jetro no solo ayudó a aliviar la carga de Moisés, sino que también fortaleció la estructura de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Los nuevos jueces, hombres de integridad y temor de Dios, se convirtieron en pilares de justicia y sabiduría, asegurando que las disputas se resolvieran de manera justa y rápida. Esto permitió que Moisés se concentrara en los asuntos más importantes y en su comunicación directa con Dios, guiando al pueblo en su viaje hacia la tierra prometida. Durante su estancia, Jetro observó y aprendió más sobre las costumbres y prácticas del pueblo de Israel. Vio cómo se preparaban los sacrificios, cómo celebraban las festividades y cómo seguían las leyes y mandamientos que Dios les había dado. La vida en el campamento de los israelitas estaba llena de actividad y movimiento, con hombres, mujeres y niños participando en diversas tareas y deberes. Jetro quedó impresionado por la organización y la devoción del pueblo, y su respeto por Moisés como su líder y profeta. Moisés y Jetro pasaron muchas horas hablando y compartiendo historias de sus experiencias pasadas. Moisés le habló de su encuentro con Dios en la zarza ardiente, de cómo había dudado de su capacidad para liderar a su pueblo, y de cómo Dios lo había fortalecido y guiado a lo largo del camino. Jetro, a su vez, compartió historias de su vida como sacerdote de Madián, de las enseñanzas y tradiciones de su pueblo, y de su propio viaje espiritual. Estas conversaciones profundizaron su relación y aumentaron el respeto mutuo que sentían el uno por el otro. Finalmente, después de pasar un tiempo valioso con su yerno, Jetro decidió regresar a su propia tierra. Moisés lo despidió con gratitud, sabiendo que el consejo de su suegro había sido un regalo de Dios que no solo había aliviado su carga, sino que también había fortalecido la estructura de liderazgo dentro del pueblo de Israel. Jetro partió con el corazón lleno, agradecido por la oportunidad de haber sido testigo de las maravillas de Dios y de haber contribuido al bienestar de su yerno y del pueblo de Israel. El viaje de regreso de Jetro a Madián estuvo lleno de reflexiones. Pensaba en la grandeza del Dios de Israel y en cómo había intervenido de manera tan poderosa para liberar a su pueblo. Recordaba las historias de Moisés y la manera en que Dios había guiado y protegido a los israelitas en su camino hacia la libertad. Jetro se sentía humilde y agradecido por haber sido parte de esta historia, aunque fuera por un breve periodo. Al llegar a Madián, Jetro compartió con su pueblo las maravillas que había presenciado. Les habló del poder y la grandeza del Dios de Israel y de cómo había librado a su pueblo de la esclavitud en Egipto.
Estas historias inspiraron a muchos en Madián, y algunos comenzaron a buscar al Dios de Israel, deseosos de conocer más sobre él y sus caminos. Jetro continuó sirviendo como sacerdote en Madián, pero con una nueva comprensión y reverencia por el Dios de su yerno Moisés. Mientras tanto, en el campamento de los israelitas, la vida continuó. Los nuevos jueces asumieron sus responsabilidades, aliviando la carga de Moisés y asegurando que las disputas y conflictos se resolvieran de manera justa. Moisés, ahora con más tiempo y energía, se dedicó a guiar al pueblo, a recibir instrucciones de Dios y a preparar a los israelitas para el próximo tramo de su viaje hacia la tierra prometida. La influencia de Jetro y su sabio consejo dejaron una marca duradera en la comunidad israelita, estableciendo un sistema de justicia y liderazgo que perduraría a lo largo del tiempo. La historia de Jetro y Moisés en Éxodo 18 es un testimonio de la importancia de la sabiduría y el consejo en la administración de la justicia y el liderazgo. Es una historia de familia, de fe y de cómo Dios usa a personas de diferentes antecedentes y experiencias para cumplir sus propósitos. La visita de Jetro no solo trajo alegría y apoyo a Moisés, sino que también fortaleció al pueblo de Israel, preparándolos para los desafíos y bendiciones que estaban por venir. La narración de esta historia nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y responsabilidades, siempre hay lugar para la sabiduría, el consejo y la guía divina. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale me gusta, compártela con amigos y familiares, comenta y, lo más importante, nunca es tarde para el arrepentimiento.